clase número 9 de Deuteronomio. La palabra de hoy es el capítulo 15 de Deuteronomio. El tema central del capítulo 15 es el año de remisión, año de liberación de deudas. Punto 1. Perdona a tu deudor en el año de remisión. Versículo 1 al 6. Punto 2. Ayuda a los pobres. Versículos 7 al 11. Punto 3. Deja en libertad al esclavo en el año de remisión. Versículo 12 al 18. Punto 4. Consagración de los primogénitos machos. Versículo 19 al 20. Punto 5. No entregar animal con defecto. Versículo 21 al 22. Punto 6. No comer sangre. Versículo 23. El año de remisión es el séptimo año después de haber pasado 6. También lo llaman el año sabático. Leamos el versículo 1. Cada 7 años harás remisión. Dijo que cada 7 años llevará a cabo el año de remisión. Esto es liberación de deudas. Versículo 2. Y esta es la manera de remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Versículo 3. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonarás tu mano. El año de remisión es el año que el prestador anula todas las deudas del deudor, sea en dinero o cosecha. También libera al esclavo que tenía. De esto habla específicamente en el versículo 12. ¿Cuáles eran las condiciones de la anulación? El deudor tenía que ser israelita, persona de misma nación. O sea, esto no se aplicaba a las deudas a los gentiles. A los gentiles tenía que decirles que pagasen la deuda. Pero en caso de ser de la misma raza, al séptimo año le dijo que le perdonara. Para la actualidad es lo mismo que ame al hermano que cree como a uno mismo. Segunda condición, tenía que ser dinero prestado para el sustento de la familia. O sea, si era dinero pedido a préstamo por cuestiones de trabajo, no era necesario perdonarle. Puede decir que pague la deuda si ha sido por cuestiones laborales, pero si fue para el sustento de la familia, dijo que al séptimo año le anulara toda la deuda. Nehemías capítulo 10, versículo 31. Capítulo 10, versículo 31. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Aquí hay una enseñanza espiritual. Significa que para el día de hoy tenemos que gozar de reposo espiritual. También que perdone el pecado de otros, que perdone todo pecado que el hermano me haya hecho. Lucas capítulo 7, versículo 41 al 50. También significa que hay que ayudar a pobres y personas en necesidad. Leamos el versículo 7. Versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Si hubiera israelita pobre en las ciudades, dijo que no sea insensible ni tacaño con ellos, que no endurezca su corazón. En cambio, dijo que sea generoso y prestarle lo que necesite. Puede
que haya un pobre y le falte un año para llegar al año de remisión. Que puede que haya persona que piense que si le presto después de un año, otra vez le tendré que perdonar, así que no le prestaré. En ese caso, dijo que no cierre la mano contra su hermano pobre, sino que le abra la mano liberalmente y en efecto le prestará lo que necesite. Versículo 8. Dice, si no abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Significa que sea generoso y le preste lo que el hermano necesite, que ame al pobre y le preste suficientemente. En caso de que no ayude al pobre, en el versículo 9 dice, se le contará por pecado. Si no escucha el pedido del pobre, éste oraría delante de Dios. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Digamos que un hebreo ha venido a servir como esclavo a la casa. Al séptimo año de servicio tenía que dejarlo en libertad, para que el pueblo de Israel recordase su vida de esclavitud en Egipto. En el versículo 15 dice, recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te liberó. Dios los liberó. Esto significa que nosotros debemos perdonar a los que nos hicieron mal, que los amemos y que tuviera compasión de los pobres. Cuando lo hagamos así, Dios nos bendecirá como lo ha prometido. Versículo 18. No te parezca duro cuando te enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Como el siervo ha trabajado duro por 6 años, que cuando lo deje en libertad lo haga dándole en abundancia, que no lo enviara con las manos vacías, sino en abundancia. Pero si ese esclavo quiere seguir viviendo con el dueño, versículo 16, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Algunos esclavos, por amar mucho a su dueño, aunque haya llegado el año de remisión, no quieren irse, sino quedarse con el dueño. En esos casos dijo, en ese caso, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. Esto era señal de que iba a vivir por el resto de su vida con el dueño. Esto revela que nosotros espiritualmente pertenecemos a Dios y somos eternamente siervos de Dios. El Señor nos liberó de nuestros pecados, así que debemos ser siervos del Señor por su gracia y gratitud. Versículo 19. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Dijo que entregara todo primogénito macho de las vacas y de las ovejas. En la última plaga que hizo descender en Egipto, sufrieron muerte los primogénitos, tanto de animales como de hombres. En ese momento, Dios había mantenido con vida los primogénitos de Israel y sus animales. Egipto había recibido la calamidad, pero salvó a Israel. Así que dijo que separara a todos los primogénitos machos y lo entregaran a Dios. Versículo 20. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia,
en el lugar que Jehová escogiere. Dijo que cada año comiera de esos animales la familia en la presencia de Dios en el lugar que él elija. Una parte lo entregaría a Dios y una parte lo podía comerlo la familia. El lugar que Dios había elegido en el Antiguo Testamento era Jerusalén. Coma delante de Jehová significa para el día de hoy comer del cuerpo y sangre de Jesús. Juan capítulo 6, versículos 52 al 58. Nosotros debemos comer de la carne y sangre de Jesús. Esto simboliza creer en la sangre derramada de Jesús por nosotros. Si creemos que Jesús derramó su sangre por nosotros, es lo mismo que comer de la carne y la sangre de Jesús. Versículo 21. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Dijo que no entregara a Dios algo que tuviera defectos. No debían sacrificar animal defectuoso ante Dios. Esto simboliza que Jesucristo sería la ofrenda perfecta sin mancha delante de Dios. Jesús no tiene pecado. El Señor fue la ofrenda perfecta sin mancha delante de Dios. También significa que entreguemos ofrendas sin mancha delante de Dios. Nos enseña que debemos llevar una vida espiritual que sirvamos a Dios puros y sin mancha, consagrados. Versículo 23. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Que podían comer carne de animales, pero no su sangre, porque en la sangre está la vida del cuerpo. Levítico capítulo 17, versículo 10 al 11. Versículo 10 y 11. Cristo nos redimió con su sangre, así que hay que considerar valioso la sangre. También en el tiempo del Nuevo Testamento no había que comer sangre. Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29. No podemos nosotros consumir alimentos que contengan sangre. Así dice claramente en la Biblia. Ahora continuamos con el capítulo 16 de Deuteronomio. El tema central del capítulo 16 es Pascua. Punto 1. Guarda la Pascua. Es mejor que el título de Pascuas las 3 fiestas anuales. Así que, punto 1, guarda la Pascua, versículo 1 al 8. Punto 2, guarda la fiesta de las semanas, versículo 9 al 12. Punto 3, guarda la fiesta del tabernáculo o enramadas, versículo 13 al 15. Punto 4. Entrega ofrenda conforme a la bendición que ha recibido. Versículo 16 al 17. Punto 5. Juzga con imparcialidad y no levantarás ídolos. Versículo 18 al 22. En este capítulo habla de las 3 fiestas judías. Son la fiesta solemne de los panes sin levadura, y la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos, también llamado el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. Leamos el versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. En el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Dijo que guardara la Pascua. La Pascua es en el mes de Abib. Según el calendario religioso judío, el mes de Abib cae en el mes de enero. Según el calendario, es en el mes de enero, según el calendario judío. Mes de enero. Y según nuestro calendario, sería en los meses de marzo o abril. Marzo o abril. A los 14 días de celebrar la Pascua,
Desde el día 15 a la noche se celebra durante 7 días la fiesta de panes sin levadura. 14 días, hasta el día 14 sería la Pascua. En la Pascua se conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. Versículo 2. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Versículo 3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. El Cordero de Pascua simboliza a Jesucristo. 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Y el pan sin levadura simboliza a lo que no hay pecado. La levadura es símbolo de pecado. Que coma pan sin levadura significa que lleven una vida sin pecado. Los fieles debemos arrepentirnos ante Jesucristo. Versículo 4. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Comer la carne del Cordero de la Pascua era participar de la vida de Jesús. Hay que llevar siempre una vida que agradezcamos por la redención en la cruz de Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 53. Versículo 8. 6 días comerá pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Dijo que comiera de pan sin levaduras. Significa que hay que llevar una vida apartado del pecado. Y al 7º día tenía que reunirse como día santo ese día, y ese día nadie tenía que hacer ninguna clase de trabajo. A juntarse y alegrándose con los prójimos, alabando y dando gracias a Dios. Segunda fiesta solemne en las fiestas de las semanas o de cosecha. Versículo 9. 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Dijo que cuente 7 semanas a partir de la Pascua, 50 días contados desde la Pascua. Por eso le dice Pentecostés. Y es la fiesta que se entrega la primera cosecha de cebada o trigo a Dios. Entrega de primera cosecha a Dios. A esto le dice también fiesta de la cosecha. Éxodo capítulo 23, versículo 16. Levítico 23, versículo 20, fiesta de la cosecha. O sea, que a la fiesta de las semanas también lo llaman Pentecostés o fiesta de las cosechas. Versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. El tercer gran fiesta es de los tabernáculos, también llamado de las enramadas. Levítico capítulo 23, versículo 34 al 36. Versículo 34 al 36. Se celebra la fiesta de los tabernáculos para recordar la vida que habían tenido en el desierto después que habían salido de Egipto. Esta fiesta de los tabernáculos también lo llaman fiesta de las enramadas, que es al finalizar la temporada de la cosecha, después de trillar el grano y prensar las uvas. Para esta fiesta traían ramas y con ellas hacían enramadas, tiendas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, y vivían allí por una semana. Significa
que conmemoraran los hijos la vida difícil que tuvieron sus antepasados cuando salieron de Egipto, que recordaran los sufrimientos que tuvieron los antepasados. Nosotros también debemos dejar nuestra vida de comodidad y recordar los momentos difíciles. Y pensando en los momentos difíciles que pasamos, agradecer por lo que tenemos actualmente. Y después no solo uno mismo, sino dijo que se alegrara con muchas personas. Versículo 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Alegrarse y entristecerse con las personas en dificultad. Dijo que gozaran juntos, también que agradecieran a Dios recordando toda la bendición que recibieron. Versículo 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Cuando se celebre las 3 fiestas, dijo que ninguno se presente delante de Jehová con las manos vacías. Cada vez que nos presentemos delante de Dios, debemos entregar las ofrendas, recordando toda la bendición material que Dios nos ha dado, hacer las ofrendas con alegría, conforme a la bendición que Jehová Dios nos hubiera dado. Entregar a Dios conforme a lo que ha recibido. Mucho se ha recibido mucho y poco se ha recibido poco. Presentar ofrenda con todo el esfuerzo delante de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. No debemos hacerlo con corazón mezquino, sino voluntariamente, agradecido por la gracia de la salvación. Versículo 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Jueces y oficiales juzgarán al pueblo con justo juicio, no recibiendo sobornos ni inclinándose a afectos. Hay que juzgar todo justamente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Hoy en día, los fieles son todos como reyes y de real sacerdocio. Así que debemos saber juzgar con sabiduría e imparcialidad todas las ocasiones. No debe recibir sobornos y debe hacer justo juicio. Porque sea rico o no darle reconocimiento o favoritismo por ser rico, y porque sea pobre, menospreciarlo. No hay que hacer acepción de personas. Levítico capítulo 19, versículo 15. Versículo 21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Dijo que no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Significa que no adore a Dios y a ídolos a la vez. Todas las cosas del mundo son absurdos. En el versículo 22 dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Adorar a ídolos es lo mismo que aborrecer a Dios. Todos los que adoran ídolos lo hacen para servirse a sí mismo. Es egoísta. Así que nosotros debemos desechar los ídolos y servir a Dios. Continuamos con el capítulo 17 de Deuteronomio.
El tema central del capítulo 17 es animal sin mancha. Punto 1. Nunca sacrifiques al Señor tu Dios ganado, oveja o cabras que tengan algún defecto. Versículo 1. Punto 2. Si encuentra a alguien que vaya a adorar a otros dioses o a los astros, que lo maten. Versículo 2 al 7. Punto 3. Asuntos difíciles que vayan a recibir juicio a jueces o sacerdotes. Versículo 8 al 11. Punto 4. Mata a los que desobedece el veredicto del sacerdote o juez. Versículo 12 al 13. Punto 5. Requisito de ser rey y las normas que debe cumplir. Versículo 14 al 20. Leamos el versículo 17. Capítulo 17, versículo 1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dijo que nunca sacrifique al Señor tu Dios ganado, oveja o cabra que tengan algún defecto o enfermedad. Esto simboliza a Jesucristo, que vendría representando a la ofrenda sin mancha. Cristo no tiene pecado. Juan capítulo 1, versículo 29. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. También significa que debemos llevar una vida incorruptible delante de Dios, entregando todo nuestro ser. Hoy en día debemos entregar a Dios ofrendas sin mancha y culto sin defectos. Versículo 2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, dijo que se presentarían hombres o mujeres de la ciudad que dijeren, adoremos a otro Dios. Por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol, a la luna o a alguna estrella. Cuando se entere de algo así, que investigue el asunto a fondo. Si resulta cierto, entonces dijo, llevarás al hombre o la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a pedradas. Dijo que matara a mujer y hombre que los hagan confundir. Versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Dijo que para matarlos tenían que tener 2 o 3 personas como testigo. No debían matarlo sin ningún testigo. Si había personas que dijeran, adoremos a otro Dios, debían presentar testigos y matarlos. Números capítulo 35, versículo 30. ¿Qué significa esto para el día de hoy? Hoy en día no podemos matar a otras personas. No se puede matar por asuntos religiosos. En estos casos hay que disciplinar y no relacionarse más con esa persona. Hay que echar de la iglesia gente que propaguen las malas ideas y presenten sectas. Hay que echarlos de la iglesia. Hay que cortar toda relación con ellos. Hay que prevenir la contaminación. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice que fuera solo a exhortarles si ha visto a un hermano pecar, pero si no escucha, que fueran 2 más y les exhortara. Pero si seguía sin escuchar, tenían que decirle a la iglesia para que le impusiese un castigo. Así que hay que disciplinar y echar fuera de la iglesia a esas personas. Versículo 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, el negocio de litigio en tus ciudades,
Entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Presenta aquí distintas maneras de juicio para casos demasiado difíciles de resolver. Dijo que lo presente ante los sacerdotes, levitas o juez que esté de turno en esos días. Éxodo capítulo 18, versículo 19 al 22. Los sacerdotes no debían juzgar a su manera, sino según la ley de Dios. Tiene que hacer juicio justo delante de Dios. Y si no llegase a escuchar las palabras de los sacerdotes, dijo que lo mataran. Versículo 11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Tiene que juzgar según la ley, sin apartar ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que le declaren. Versículo 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para suministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, él tal morirá. Porque si no escuchase el veredicto que se dictó según la ley, es lo mismo que estuviese rechazando a Dios. Hoy en día no podemos matar a nadie. En la iglesia no puede matar a alguien. Pero a estas personas hay que disciplinarlos según la palabra y echarlos fuera. Hay que juzgar según las normas eclesiales. Esa persona que actúe soberbiamente, arrogante e insolentemente. Versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Aquí menciona los requisitos y normas que un rey debe tener. Significa que llegaría el tiempo de poner un rey. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Mencionan los requisitos para ser rey de Israel. Punto 1. Primero debía ser hombre escogido por Dios. La nación de Israel es nación teocéntrica. Hay que poner rey como rey al que Dios haya escogido. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 24. En el tiempo de apóstoles habían nombrado a Matías como apóstol echando suerte. Hechos capítulo 1, versículo 24 al 26. Hoy en día también no podemos elegir a cualquier persona para nombrar como diácono o anciano. Hay que nombrar al que Dios escogió. Hay que levantar gente que tenga llamado. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Luego dijo que no pusiesen a un extranjero como rey, sino un hermano entre las tribus de Israel. Significa que nombraran a alguien que haya crecido con la palabra de Dios desde niño. No debe nombrar como pastor o anciano a personas que no tengan fe. Hay que poner como líder a personas que tengan fe. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 3 al 7. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Desde este versículo habla de las actitudes y bases que un rey de Israel debe tener. Enseñanza que el rey debía cumplir. Primero, que no tuviese muchos caballos. Versículo 16. Los caballos se usaban en ese entonces
para las guerras. Pero si tenían muchos caballos, no iban a depender de Dios, sino de la cantidad de caballos. Nosotros no debemos depender de la fortaleza de los caballos ni de armas, sino solo de Dios. Isaías capítulo 31, versículo 1, Isaías capítulo 39, versículo 1 al 8. No debían volver a Egipto por querer obtener mucho más caballos. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Si regresaban a Egipto, iban a imitar las costumbres de allí. Nosotros debemos cortar con las viejas costumbres y tradiciones. Hay que cortar con las malas amistades. Después dijo que no tuviera muchas esposas. Versículo 17. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, porque ellas apartarían su corazón del Señor. Nuestro corazón, fuerza y tiempo sería todo para allá. 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 al 30. Tenemos que entregar todo nuestro corazón y fuerza a Dios. Tercero, tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Versículo 17b. Porque si tiene mucha riqueza, el rey dependería de esa riqueza. Isaías capítulo 39, versículo 1 al 8. No hay que depender de la riqueza, sino de Dios. Cuarto, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo y la leerá todos los días de su vida. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Tenía que tener una copia de la ley y leerla todos los días. Debía gobernar según la palabra de Dios. Entonces iba a ser bendecido su linaje real. No hay que inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda. No hay que enorgullecerse. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Santiago capítulo 4, versículo 6. Nosotros debemos leer todo el tiempo la palabra de Dios y tener temor a Dios. Esforzarse a leer y gobernar acorde a la palabra. Todos somos reyes sacerdotes. Cuando gobernemos a la iglesia, también debemos hacerlo de esta manera. También con la familia, no dependiendo de las cosas del mundo, sino solamente de Dios, y hacer todas las cosas en base a la palabra bíblica. Concluimos con la clase número 9 de Deuteronomio.